A continuación disertará Gabriel Vinderola. Gabriel es licenciado y doctor en química. Actualmente se desempeña como docente investigador del CONICET y del Instituto de Lactología Industrial de la Universidad Nacional del Litoral. Buen día, buenas tardes, según corresponda. Mi nombre es Gabriel Vinderola, soy investigador y docente en el Instituto de Lactología Industrial del CONICET y la UNL, y me sumo a este simposio virtual del INTA con el tema de microbiota y alimentos fermentados en este contexto de la inocuidad y la seguridad alimentaria. Estos son mis conflictos de interés. Y vamos a empezar recordando que la fermentación estuvo en el origen de las civilizaciones. Probablemente en esa época consumir un alimento fermentado era lo más seguro que se podría consumir. En esa época no era poco probable morirse por una contaminación a partir de los alimentos. Y las civilizaciones encontraron que en esta forma de conservar y de transformar los alimentos, encontraban alimentos durante más tiempo que un alimento fresco, con características organolépticas particulares, y también lo empezaron a asociar a la salud. Veían o percibían que consumir estos alimentos les reportaba ciertos beneficios. Fue mucho tiempo después en que se empezó a demostrar el impacto de estos alimentos en la salud. En particular los lácteos. Hay un artículo muy interesante en Nature publicado ya hace unos años, que se llama La Revolución de la Leche, que cuenta cómo a partir de poblaciones de Oriente Medio que se establecían, que empezaban a fermentar la leche espontáneamente, a hacer quesos, y que fueron expandiéndose en lo que se llamó la diáspora láctea, es decir, podían conquistar nuevos territorios y sobre todo hacia lugares más fríos, extendiéndose por toda la cuenca del Mediterráneo, llegando a los países nórdicos, con esta cuestión de los alimentos fermentados lácteos, y un poco nuestra componente fuerte de lácteos fermentados, porque en el mundo hay más de 5.000 alimentos fermentados, muchos en base vegetal, nos llega por estas corrientes migratorias que venían de la cuenca del Mediterráneo. Los alimentos fermentados, pero la exposición a un mundo microbiano tiene impacto en nuestra salud, y el moverse en el sentido contrario también tiene impacto en nuestra salud. En los últimos 70 años han disminuido drásticamente las enfermedades virales y bacterianas, es decir, les hemos ganado un poco la batalla a este tipo de infecciones, pero nos hemos ganado las enfermedades crónicas, esta cuestión que tienen que ver con sobrepeso, diabetes, obesidad, asma, alergias alimentarias, enfermedades neurodegenerativas, estuvieron aumentando en sintonía con esa disminución de las infecciones. Y esto tiene que ver también con nuestra exposición microbiana a los alimentos que consumimos. Por ejemplo, acá se muestra un estudio muy reciente, publicado también en Nature, que una alimentación subóptima, donde hay una insuficiente ingesta de yogur como un representante de los alimentos fermentados, pero probablemente no el único, esto está acá porque hay datos, cómo implica el riesgo de diabetes, la ingesta insuficiente de yogur, pero repito, probablemente se puede extender a otros alimentos fermentados. Y esto tiene que ver con lo que llamamos flora intestinal. Hoy en día la conocemos como la microbiota. La flora intestinal era la punta del iceberg. Tenemos más microorganismos que células eucariotas, y tenemos una carga de genes microbianos mucho más grande que los genes humanos. Es decir, gran parte de nuestro metabolismo está en manos de los microorganismos. Se ha descrito que una disminución de la diversidad microbiana se asocia a todas estas cuestiones de enfermedades crónicas, y con el aumento de LPS o trimetilamina circulante y la disminución de géneros bacterianos importantes, anaerobios estrictos como Faecalibacterium, Bifidobacterium, Rosburgia, relacionados a nuestra deficiente ingesta de fibras, esencialmente. El intestino es un mundo donde convive la mayor concentración de microorganismos y la mayor concentración de células inmunológicas, en un íntimo contacto que tiene que ver con la fermentación. Es decir, los microorganismos no están en contacto directo con las células inmunológicas, sino que lo hacen a través de los productos de la fermentación de la fibra. Y aquí lo vemos a la derecha en una microscopía de
Microscopía confocal, donde tenemos la microbiota sobre esta capa de mucus separada del epitelio. Una microbiota diversa y abundante fermenta fibras, produce ácido butírico. El ácido butírico es utilizado por las células Goblet para producir el mucus, pero también por los enterocitos para renovarse y para estar firmemente ligados por estas uniones firmes, haciendo que la permeabilidad intestinal sea selectiva, mientras que una disbiosis, una menor cantidad de microorganismos, el abuso de los antibióticos, el bajo consumo de fibras, nos deja un intestino con una menor capa de mucus, con una separación entre los enterocitos, dando paso a lo que se llama la inflamación crónica de bajo grado, que es un poco el denominador común de todas estas enfermedades crónicas no transmisibles que imponen una carga de la salud pública enorme. Alimentos ricos en fibras, pero también alimentos fermentados son los que van a integrarse parcialmente a la microbiota para así para mantener funcionando el intestino. Probablemente lo que más se conoce como un factor detrimental para la microbiota es el abuso de los antibióticos. Los antibióticos salvan vidas, pero también dejan consecuencias en la microbiota. Y si bien después de un curso de antibióticos uno recupera una cierta microbiota, no necesariamente va a ser la misma. Y lo que muestra este estudio, que hay especies, fíjense que hay especies que después de un tratamiento de antibióticos durante unos días, no se recuperan más en el intestino, y muchas de estas son bifidobacterias. Si bien el intestino tiene lo que llama una redundancia metabólica, el lugar que ocupaban esos microorganismos lo pueden ocupar otros, pero si uno insiste con los antibióticos, va a llegar un momento que va a diezmar esa población de microorganismos en el intestino y van a empezar a fallar en lo que son las funciones intestinales. ¿De qué se alimenta esa microbiota? La microbiota se alimenta de fibras. Saben ustedes ya dónde están, en qué alimentos son ricos en fibras, y si yo no aporto la cantidad suficiente de fibra, que está entre 25 y 40 gramos por día por persona, esa microbiota tiene la capacidad de degradar ese mucus que nos protege, acercándose peligrosamente y ocasionando una respuesta inflamatoria en el intestino. Es por eso que se empezó en nutrición a acuñar un nuevo concepto de la dosis diaria de microorganismos. Nuestra alimentación ancestral era rica en microorganismos. Estos microorganismos se combinaban con los de la microbiota para establecer ese diálogo con las células del sistema inmunológico, y esto un poco se ha perdido con una alimentación industrializada desprovista de microorganismos. Por supuesto, primero lo que hubo que asegurar fue la inocuidad alimentaria, es decir, que un alimento no me enferme. Pero eso probablemente puede estar trayendo consecuencias, tener una alimentación totalmente estéril, porque si combinamos una microbiota poco activa porque no la alimentamos o porque la bombardeamos con antibióticos y encima nuestra alimentación es deficiente en microorganismos, es de esperar que se pierda esta conexión, ese diálogo con el sistema inmunológico que lo mantiene activo, lo mantiene andando, lo mantiene controlando la inflamación crónica de bajo grado, y una forma de recuperar, aunque sea parcialmente, es a través de los alimentos fermentados. Los alimentos fermentados pueden dar esa dosis diaria de microorganismos. ¿Qué es un alimento fermentado? Hay muchas definiciones. Yo tomo la definición de ISAP del año 2021, donde dice que un alimento fermentado es un alimento hecho, elaborado a través del crecimiento microbiano deseable, controlado, y la conversión enzimática de los componentes de esos alimentos. Es decir, en otras palabras, la fermentación tiene que ser un proceso controlado, donde los microorganismos, generalmente en ausencia de oxígeno, aunque no todas las fermentaciones son anaeróbicas, van a convertir los azúcares en alcohol, en ácido, pero también va a haber multiplicación microbiana. Esta es una característica, que los microorganismos se reproduzcan. Y van a producir también una gran cantidad de metabolitos secundarios, bacteriocinas, péptidos, con diferentes efectos sobre la salud. La fermentación produce todos estos alimentos que nutricionalmente tienen distinta valoración. Muchos alimentos fermentados son de consumo ocasional en la picada del sábado, y otros pueden ser parte de un patrón alimentario saludable, como pueden ser yogur, kefir, kombucha, los quesos frescos, mientras otros vinos, cervezas, carnes maduradas van a ser de consumo más eventual, justamente por la matriz que contienen. La fermentación es totalmente diferente al deterioro o la putrefacción, que es una
Es un proceso donde también hay multiplicación microbiana, pero es indeseado, es incontrolado, y muchas veces puede llevar a cuestiones que tienen que ver con la inocuidad o con la falta de seguridad del alimento, que no siempre son visibles. Un alimento deteriorado no siempre es visible, lo vamos a ver con un ejemplo, en este ejemplo. Algunos se recordarán que hace un par de años un humus que se creía o que las personas creían haberlo fermentado, en realidad hubo proliferación de Clostridio y dio botulismo. Muchas veces con ganas de innovar en lo que es la fermentación se hacen cosas que no están controladas o que no se conocen. En este caso, el puré de garbanzo se dejó fermentar, se dejó sobre la mesada o sobre la mesa para que suceda lo que suceda, sin inducir, sin controlar, sin medir, y lo que creció fue un clostridio botulínico, dando botulismo. Entonces, no siempre la fermentación es dejar y esperar que algo suceda, tiene que ser controlado. Ahora, si uno ve esto, si yo les pregunto qué es esto, si es un alimento fermentado o un alimento deteriorado, muchos dirán deteriorado, pero en realidad es un fermentado súper controlado, es un postre, es una pera enmohecida que se ofrece en un restaurante de alimentos fermentados muy conocido del País Vasco, en España, donde la diferencia es el control. Ese restaurante lo que tiene es al lado un laboratorio de microbiología que puede constatar que la cepa de penicilio utilizada para enmohecer y para hacer esa pera más blanda y más sabrosa por los productos del metabolismo del hongo, no generan micotoxinas. Entonces, la línea entre lo fermentado y lo deteriorado puede ser muy sutil y puede ser muy cultural. Si yo les doy de probar garum, que es un fermentado de pescado, puede ser horrible para nuestra cultura, pero en Islandia es un aderezo de todos los días. Lo mismo que el kimchi en Corea, para nosotros es súper fuerte, se lo tuvo que adaptar al gusto argentino, y es muy diferente. Entonces, tienen una cuestión cultural muy importante. La fermentación por sí sola no garantiza inocuidad microbiológica. Si hay un patógeno de inicio, en estos casos son kefires que se inocularon con distintos patógenos, los patógenos pueden sobrevivir. Tal vez no van a crecer, pero sí pueden sobrevivir. Respecto a la cadena de frío, no tenemos demasiado tiempo, pero recordar que los fermentados se inventaron, se implementaron mucho antes que la cadena de frío, y los fermentados se producían y se mantenían a temperatura ambiente. ¿Qué es lo que pasa cuando uno los deja más a temperatura ambiente? Se empiezan a deteriorar sensorialmente, pero si no hay ningún patógeno de entrada, difícilmente por generación espontánea va a aparecer algo. Y si hay contaminación cruzada, el problema no es el fermentado, el problema es la fermentación cruzada. La fermentación cruzada me puede contaminar cualquier alimento. Algunas características generales de los alimentos fermentados van a disminuir el contenido de antinutrientes, mejoran la digestibilidad de otros, extienden la vida útil, pero lo más importante a mí me parece que el approach de los alimentos fermentados tiene que ser que no son medicamentos, uno los tiene que esperar siempre un efecto benéfico o consumirlo como si fueran un medicamento, son esencialmente un alimento. Y los estudios, les voy a mostrar solamente dos porque no tenemos demasiado tiempo. Los estudios de asociación en personas que consumen alimentos fermentados de forma esporádica, regular, ocasionalmente o todos los días, en este pool de alimentos fermentados diferentes, lo que se vio es que esas personas tienen un aumento de la diversidad microbiana en el intestino, la aparición de bifidobacterias, que no vienen de los alimentos fermentados, sino que vienen de ponerse en marcha esa cadena trófica en el intestino. Y la diversidad microbiana va en contra de las enfermedades crónicas. En todas las enfermedades crónicas se ve que la diversidad microbiana disminuye. Y este otro estudio, que ya es de intervención, de asociación, un grupo de personas que las pusieron a consumir una dieta alta en fibras o una dieta alta en alimentos fermentados, en los dos casos se vio que todos los parámetros inflamatorios medidos en el intestino o circulantes en sangre disminuían. Es decir, los alimentos fermentados, incorporarlos en el marco de un patrón de alimentación saludable, diversifican a nuestra microbiota y contribuyen a disminuir esa inflamación crónica, que es un poco el origen de las enfermedades crónicas no transmisibles. Algunos mensajes entonces para llevarnos es recordar que estamos revestidos por dentro y por fuera por microorganismos que son esenciales para la vida, y la microbiota saludable es una microbiota diversa y abundante. Por su parte, los alimentos fermentados son una familia muy, muy diversa en cuanto
a la identidad o no. Hay alimentos fermentados que se conocen qué microorganismos tienen, otros que no. Hay algunos que tienen microorganismos viables, otros que están inactivados. Por lo tanto, no todos tienen el mismo potencial benéfico. Algunos, por la matriz en la que están insertos estos microorganismos, van a ser de consumo social, vino, cerveza, las carnes curadas. Otros pueden ser parte de un patrón de alimentación saludable, como el yogur, los quesos, kefir, la kombucha, el chucrut. La fermentación es una forma ancestral de dar seguridad y estabilidad a los alimentos, pero no por eso tenemos que confiar de que podemos partir de cualquier cosa. Tenemos que manejarnos siempre en condiciones higiénicas, e incorporar alimentos fermentados que tengan microorganismos vivos va a aportar esos microorganismos para que estén, aunque sea de tránsito, en nuestra microbiota, aumentando la diversidad, su funcionalidad, contribuyen a la digestión, contribuyen a estimular el sistema inmunológico. El 70% de nuestro sistema inmunológico está en el intestino, y así mantener un poco a raya la inflamación crónica de bajo grado, que es el origen, o un poco el origen, de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Muchas gracias.